Hábitos. Pensando en esta palabra, muchas veces queremos crear nuevos hábitos. La palabra hábito viene de algo que hacemos por costumbre o habitual en nosotros. Entonces, cuando viene un año nuevo, es lo más normal, ¿verdad? Viene el año, pensamos en cosas que queremos cambiar o hábitos que queremos crear. Quizá dejar un poco la computadora a un lado o dejar el teléfono a un lado, leer más. Quizá pasar más tiempo con la familia o lo más normal, hacer ejercicio, tener una buena dieta. Y estos son hábitos, cosas que queremos crear y hacer por costumbre. Cuando leemos, por ejemplo, la Biblia no dice hábitos pensando en Jesús, pero sí dice Jesús tenía por costumbre, y esto implica en hábitos. Bien, pensamos en 3 factores que nos ayudan a identificar un hábito. La motivación, ¿por qué lo hacemos y qué tan habitual es, ¿no? Nuestra motivación, ¿qué nos lleva a querer hacer eso? ¿Qué nos lleva a querer cambiar? Si es tu costumbre comes algo y dices, no es tan bueno, me quita energía, a comer un poco más de vegetales y frutas que son azúcares sanos, entonces esa sería tu motivación, algo mejor para tu cuerpo. Y el saber, que es el otro punto, ¿no? Saber por qué lo haces, porque es bueno para tu cuerpo. Y el hábito, qué tan frecuente lo vas a hacer, qué tan habitual. Y esto empieza a formar parte de tu vida. Hay hábitos que tenemos que deberíamos de identificar dentro de nuestra cultura. Por ejemplo, si eres alguien que ve Netflix, ¿qué tal si lo apagas un poquito más? O lo apagas y empiezas a hacer otra cosa diferente, como leer. ¿O qué tal amigos? Tenemos a veces amigos que quitan mucha de nuestra energía. ¿Qué tal si cambiamos eso un poquito y lo que hacemos es buscamos personas que sean mentores en nuestra vida, que nos ayuden a crecer? Eso es un buen hábito. ¿Sabes qué? Cuando creemos en hábitos, creemos que estos hábitos son algo individual de nosotros, que nosotros creamos. En cierta manera sí, pero los hábitos realmente son forjados por el lugar donde vivimos, las personas con las que vivimos y lo que vemos constantemente. Ahí es donde realmente salen los hábitos. Si te levantas tarde, quizás es porque todos en tu casa se levantan tarde, pero ¿qué tal si alguien se levanta temprano constantemente? ¿Se antojaría? Entonces, cuando pensamos en esos hábitos, vamos a pensar en cosas que nos van a ayudar a seguir creciendo como personas. Y cuando pensemos en ello, pensemos en algo que vamos a hacer habitualmente y por costumbre. Me gusta pensar en personajes importantes. Para mí, uno de ellos, el más importante, es Jesucristo. Cambió la historia del ser humano, cambió el sistema religioso de ese tiempo. No fue un hombre religioso. Pero, ¿qué es lo que él tenía que podemos imitar? De hecho, muchas cosas. Él tenía por costumbre muchas cosas. Pero empecemos con esto, a meditar en esto. Cuando Juan el Bautista comienza, él dice esto: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Y luego Jesús comienza su ministerio con las mismas palabras: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. El reino de los cielos. Cuando pensamos en hábitos, podemos buscar una cultura. Y cuando encontramos esta cultura, los hábitos nos ayudan a identificar esta cultura, qué es lo que tiene, ¿no? Cuando pensamos en el reino que Jesús vino a traer, ¿cuál era estas áreas, esta cultura que trajo, ¿no? Porque era digno de imitar. Cuando pensamos en atletas de alto rendimiento, queremos imitarlos porque nos gusta la manera en que se desarrollan. Ok, Michael Jordan, una de las cosas que él tenía es que fue el jugador más completo de básquetbol, tanto en tiros de 3, como en asistencias, como en llevar y manejar el balón, como en tiros de foul. ¿Cómo podría hacer esto? Es que él tenía hábitos. Y estos hábitos decía, ok, tengo que crear una costumbre habitual en mí. Si él veía algo en él que no tenía un buen juego, se enfocaba una temporada a mejorar ello. Entonces eso lo llevó a ser el jugador más completo, porque él tenía por costumbre y por hábito hacer eso, desarrollar un mejor juego cuando él veía que faltaba eso en su manera de jugar. Lionel Messi es excelente jugador, pero más que jugador es una persona con muy buenos principios, que ama a su familia. Entonces, sí tiene muy buena disciplina para entrenar,
pero algo que lo hace un mejor ser humano es que toma su tiempo para llegar a casa, comer con su familia y tener un tiempo con ellos cada día. Qué increíble, ¿no? No solo se enfoca en su juego, sino en algo que él encontró que es mejor, su familia. Pero eso lo hace también no solamente un excelente jugador o deportista, sino alguien digno de imitar en ese aspecto, porque es un buen hábito. Qué increíble, son cosas que vemos y si nos gusta el fútbol, queremos imitar, queremos tener un buen juego. Si vemos el básquetbol, queremos imitar a estos jugadores, queremos tener un buen juego, pero ellos formaron hábitos, cosas habituales, cosas que los llevan a ser mejor que los demás. Ahora, cuando vemos a Jesús, ¿qué es lo que Jesús tenía por costumbre? ¿No sería interesante ver eso? ¿No sería interesante ver qué es lo que Jesús hacía por costumbre? Olvidarnos de religión, olvidarnos de lo que la gente diga y nosotros ver a través de la Biblia y encontrar esos hábitos de Jesús, eso que tenía por costumbre. Quizá cuando hagamos eso, vamos a entender lo que era el reino de Dios que Él vino a traer. Entonces, cuando vemos la vida de Jesús, vemos que Él tiene hábitos y uno de ellos es orar. Dice que muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Él salía y oraba, ¿no? Y en Lucas también dice que Él solía, por su parte, retirarse a lugares solitarios. Solía retirarse. Unas versiones dice, y tenía por costumbre retirarse a lugares solitarios y orar, ¿no? Pero ¿qué oraba Jesús? Porque dice que cuando iba a seleccionar a los 12, pasó toda la noche en oración. Después de que estaba con grupos grandes, se retiraba a lugares solitarios y oraba. Antes de comenzar el día, oraba. La pregunta es, ¿qué es lo que oraba? A veces cuando nosotros oramos, nuestra oración puede ser quejas por el trabajo, necesidades que tenemos. Todo eso, pues yo digo, está bien. Pero ¿qué es lo que oraba Jesús? ¿No sería interesante saber qué es lo que oraba? Dice en Juan es bien específico porque dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Mi alimento es. Y luego dice que Él no decía nada por su propia cuenta, sino solo lo que ve y escucha que decía el Padre era lo que Él decía. Y también dice que su juicio era justo porque no era de Él, sino era lo que veía del Padre. Entonces hay una conexión aquí muy grande de la oración de Jesús. ¿Y cuál es esa conexión? Que Jesús se parecía al Padre, tanto que Él y el Padre son uno, ¿no? Eso lo sabemos, no lo entendemos, ¿verdad? Pero sí podemos entender esto, que la persona o las personas con las que convives mucho en tu vida, llegas a tener aspectos, ademanes, manera de conversar similares a ellos o manera de pensar igual a ellos, porque convives mucho con ellos. Jesús nos está mostrando al Padre. Y la manera en que lo muestra dice que todo lo que Él hacía era lo único que veía del Padre y era lo que Él nos comunicaba. Él venía a hacer la voluntad de Dios, pero es por esa relación que Él tenía. Él tomaba tiempo para buscar al Padre, tomaba tiempo para escuchar lo que el Padre quería decir. Entonces, cuando pensamos en hábitos de Jesús en oración, es que Él buscaba la voluntad del Padre. Quizá tenemos que cambiar eso en nuestra oración. Quizá nuestra oración puede ser un poco más semejante a la de Jesús. El reino de Dios en la tierra. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad así como es en el cielo, aquí en la tierra. Y quizá así podremos entender un poco mejor y nuestro hábito de oración va a cambiar. Porque ya no van a ser quejas o solo por la comida, sino que empezamos a ser un poco más como Dios en nuestra manera de pedir las cosas, entendiendo que ese es su reino. Por eso vino Jesucristo. Arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se acerca. Pero Él mismo nos mostró cómo era el reino. ¿Qué tal si nuestra oración fuera así? Lo que el Padre quiere, porque sabemos que lo que Dios quiere para nuestras vidas es bueno, es agradable y es perfecto. Yo tengo 3 hijos, no soy perfecto, pero siempre voy a buscar lo mejor para mis hijos. En ello voy a fallar, muchas veces quizá, pero voy a buscar lo mejor. Y Dios es perfecto y lo que Él tiene para tu vida es bueno, es agradable
y es perfecto. Si lo buscamos en oración, que se haga su voluntad en nuestras vidas, de acuerdo a su palabra, y que esa sea nuestra oración, quizá vamos a encontrar algo más bonito en la oración y vamos a entender un poquito más de este reino.